Vamos a brindar el parte informativo correspondiente al día 17 de abril del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial 100 del año 2020. 1. En el transcurso de las últimas 24 horas se han incorporado por protocolo a 3 personas como casos sospechosos. Se tratan de una mujer de 68 años con antecedentes de diabetes, hipertensión y accidente cerebrovascular con cuadro de neumonía, y un hombre de 67 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca y síntomas respiratorios, ingresados ambos al hospital de alta complejidad. El tercero es un hombre de 33 años que ingresa al Hospital Central con cuadro de anosmia y trastorno del gusto, que dentro de la definición ampliada propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación pasa a considerarse como caso sospechoso. Ninguno de los 3 casos tiene antecedentes epidemiológicos de viajes o contactos con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Sin perjuicio de lo cual, se toman las muestras y analizan en el marco de la búsqueda activa y vigilancia intensificada de casos que estamos desplegando en toda la provincia. El resultado de estos 3 casos ha sido negativo a coronavirus. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19, según Protocolo Sanitario Nacional. 3. Existen 663 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía Provincial y de agentes del sistema de salud. Son 305 personas en el interior provincial y 358 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta 45 personas en las últimas 24 horas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. Cabe resaltar que estos datos surgen del Sistema Unificado Provincial de Datos para el mejor seguimiento de esta medida sanitaria obligatoria. 4. En el día de ayer ingresaron a la provincia 645 personas y 524 vehículos, de los cuales 484 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la unidad de pronta atención de la contingencia UPAC presentaron síntomas y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días. 5. Fueron controladas 27.983 personas en la vía pública, 14.961 de ellas fueron controladas vía aplicación digital, en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 331 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 10.365 vehículos, se secuestraron 24 de ellos y 3 embarcaciones. 6. La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria el día de mañana, sábado 18 de abril, en el barrio Guadalupe. 7. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, sábado 18 de abril, se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital: Piranesi, Barreta, Estanislao del Campo, Ingeniero Juárez, Clorinda, Laguna Nainec, Laguna Blanca y Siete Palmas. A su vez, el trabajo de prevención y de control domiciliario y fumigación continuará en el barrio 500 Viviendas de Clorinda y en los barrios de Formosa Capital mencionados en el día de ayer, sumándose a ellos los barrios Independencia y Santa Rosa. En el día de ayer se realizaron 14 actas de infracción en 19 puntos de venta en el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia. Se procedió al secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas. Asimismo, se clausuraron preventivamente por 24 horas a 4 comercios. 9. En relación a la operatoria de las entidades financieras y de crédito, se informa que las mismas fueron emplazadas
por un plazo de 24 horas para que presenten la debida autorización que oportunamente les fuera otorgada por el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Entidades Financieras. 10. A partir de un pedido formulado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, este Consejo remitió una nota solicitando la excepción del aislamiento social preventivo y obligatorio a las personas afectadas a todas las actividades y servicios propuestos en el anexo de la nota de la mencionada Autoridad Nacional. Asimismo, enviamos la propuesta de 3 protocolos sanitarios preventivos que engloban a tales actividades. 11. Comprovincianos. Estamos próximos a iniciar un proceso de focalización de la cuarentena administrada, incluyendo gradualmente nuevas actividades y servicios a las excepciones del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no significa un relajamiento de las medidas vigentes. Por el contrario, conllevará una mayor responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de cuidado personal y aislamiento social, así como de los protocolos para cada actividad. Solo el esfuerzo compartido, serio y permanente nos garantizará el cuidado de la salud de todos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Bien, este ha sido el parte informativo correspondiente al día 17 de abril del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Lamentablemente nos encontramos en las redes sociales con circulación de muchos audios que dan información falsa de por sí, y muchos ponen en tela de juicio por qué aparece tanta neumonía en este tiempo. Doctor Romero Bruno, la pregunta es, ¿cuál es el índice de casos de neumonía que se registró, por ejemplo, años anteriores, y cuál es el que se da ahora? Si ustedes llevan algún tipo de control, algún tipo de estadística para esto. Muchas gracias. Bueno, efectivamente hay un registro y una notificación de casos que se hace desde hace muchos años, tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, donde se hace en promedio de 5 años anteriores, lo que se llama un corredor endémico, y eso nos va marcando a medida que pasa cada semana, porque esto se hace por semana, cómo está la situación a nivel provincial o particularmente de algún lugar, como puede ser capital, etcétera. Dentro de ese corredor de 5 años anteriores nos mantenemos dentro del valor establecido como promedio. Particularmente el caso del Hospital Central, que es un hospital de tercer nivel para todas las personas mayores de 15 años, donde ingresan neumonías habitualmente. En lo que va del año, en estos 3 meses tenemos menos mortalidad que años anteriores. Por ejemplo, hubo 8 defunciones por neumonía durante estos 3 meses, el año pasado hubo 9, el antepasado hubo 27. Entonces tampoco vemos un aumento en la mortalidad por neumonías. Con respecto a mortalidad en general, también en el Hospital Central estamos en un 30% menos que el año pasado. Y es algo que, decimos, los muertos no se pueden esconder. En algún lado tendría que haber personas internadas. Vemos el porcentaje de ocupación que tenemos en las camas en general del hospital, inclusive, como les comentaba ayer, hubo una reunión con clínicas y sanatorios privados, tampoco están los pacientes. Entonces esas dudas que por ahí se generan, y sobre todo a través de las redes sociales, la pregunta es ¿dónde están? Si alguien sabe algún caso que lo diga, lo vamos a buscar, lo vamos a hisopar, que ese sería el procedimiento, lo vamos a aislar. Entonces, en esto no hay dudas, no hay duda. En este momento podemos decir con absoluta seguridad que no hay circulación. Como están viendo diariamente, estamos haciendo hisopados a personas que no reúnen el criterio estricto de una definición. Ampliamos la definición de casos,
neumonías que ingresan ya las hemos hisopado. Los resultados hasta ahora son negativos, así que hasta el día de la fecha y hasta este momento podemos decir que no tenemos casos ni circulación. Y eso es lo que por ahí volvemos otra vez a insistir. Y si queremos mantener esta situación, que es una situación inmejorable con respecto a lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Volvemos a insistir en la responsabilidad que tenemos individualmente en protegernos, en proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Así que bueno, estos son un poco los resultados de los números de neumonías. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres para el grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Para usted, ministro González, en relación justamente a lo que acaba de anunciar en este parte diario y también en declaraciones que realizó a la TV Pública Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, a partir del día lunes, ¿qué actividades podrían estar exceptuadas de este aislamiento en la provincia de Formosa? Y si me permite también otra consulta referido a una situación que se dio esta mañana en la ciudad, en algunos ingresos, cuando hacían descender en las primeras horas hábiles, ¿no?, a las personas de los transportes públicos y le pedían que ingresen caminando al centro de la ciudad. Hemos notado justamente esta situación y nos han informado de ella también varios usuarios, sobre todo del transporte público de pasajeros. Muchas gracias. Tal como lo hemos informado, nosotros recibimos una nota de la Jefatura de Gabinete y nos proponía de que nos fijáramos las actividades que entendíamos nosotros podían tener un régimen un poco más flexibles dentro de la provincia de Formosa, siempre en el marco de focalizar la cuarentena administrada. Por una cuestión de responsabilidad institucional, nosotros vamos a esperar el anuncio oficial de la Jefatura de Gabinete. Nosotros entendemos que es el Estado Nacional quien fija las políticas públicas en materia sanitaria en este momento y somos las provincias los responsables de ejecutar esas políticas públicas. Y en ese sentido tenemos que señalar que ya estamos trabajando en los protocolos respectivos para estas actividades. De hecho, del listado que nos mandaron, las hemos englobado en 3 grupos distintos. Hemos elaborado un protocolo de prevención para cada uno de estos 3 grupos. Una vez que el Estado Nacional anuncie cuáles son las actividades que están flexibilizadas para su realización en el marco de esta cuarentena administrada, nosotros inmediatamente vamos a dar difusión de los protocolos provinciales en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de internet, a los fines de que todos aquellos ciudadanos a las cuales se les aplique estas medidas tengan oportunidad de conocer en profundidad y detalle cuáles son las medidas que deben cumplir, aparte de las medidas generales. En ese sentido, en el transcurso del día, también nos estamos reuniendo con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina a los fines de avanzar en lo que son ya las medidas de prevención para las obras de construcción privadas, con hasta 10 obreros. Insistimos en un punto que nos parece muy importante. Esto no significa que la emergencia está superada. Al contrario. Esto requiere mayor responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Con relación a la otra cuestión, por una cuestión de respeto a todos, no voy a hacer mención de la pregunta concreta que me hizo el periodista, porque he de tomar debido y adecuado conocimiento del hecho. Me van a tener que explicar los responsables de la policía de la provincia en el marco de qué medida están tomando de existir este tipo de conductas,
una vez que tome conocimiento adecuado, con la responsabilidad que nos cabe, podremos responder esa pregunta. Pero sí vamos a señalar algo. Estamos fortaleciendo absolutamente todos los controles de circulación. Estamos encontrando muchas personas que creen de que la situación está superada. No está superada ninguna situación de emergencia sanitaria. Al contrario, tenemos que fortalecer el trabajo todos los formoseños para que podamos mantener a nuestra provincia con el estatus sanitario que tiene en este momento. Si nosotros logramos eso, vamos a avanzar muchísimo, porque el mejor remedio en este momento es quedarnos en casa. Así que para la próxima vamos a tener una respuesta a esa pregunta. Siguiente, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9, Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. La pregunta primero es para usted, ministro González. Bueno, tenemos entendido de que en la noche de ayer llegaron los 56 pasajeros que venían de Luis Beltrán, Río Negro, que fueron testeados en General Mansilla primeramente y después fueron trasladados al Hospital Alta Complejidad. Queremos saber cuál es la situación de ellos, dónde están alojados esos formoseños. También tenemos entendido que hay estudiantes de Corrientes y Chaco que están esperando la asistencia de la provincia. Y por otra parte, consultarles cuáles son los elementos fundamentales para las exigencias y supervivencia que implementará la provincia en caso del COVID, de que la cuarentena del COVID-19 se siga prolongando. Gracias. A ver, en el día de ayer, mejor dicho, hoy, en el día de hoy, llegó el colectivo transportando a 55 trabajadores de la provincia de Río Negro, formoseños ellos, que habían ido a trabajar a la cosecha en el Alto Valle del Río Negro. Estas personas que fueron llevadas por empresas de aquellas provincias, fueron testeadas, tal como lo señalaba la periodista, en el primer control que nosotros tenemos en Mansilla. Con posterioridad y a través del corredor sanitario fueron trasladados a la UPAC, la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, que está ubicada en el predio del Hospital de Alta Complejidad. No está en el edificio del Hospital de Alta Complejidad, sino está en el predio del Hospital de Alta Complejidad. Está sobre calle Corrientes y Freitas, en esa esquina. Allí funciona esa unidad y en ese lugar fueron sometidos a un examen un poco más profundo, y con posterioridad a ellos fueron transportados hasta la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia, lugar en el que van a cumplir la cuarentena obligatoria. Todo ciudadano que ingresa a la provincia debe cumplir esa cuarentena obligatoria, salvo que esté dentro de las excepciones legales establecidas por la normativa nacional vigente, lo cual no lo libera de los controles médicos que vamos a llevar adelante en todo momento. Con relación a las medidas sanitarias, las estamos dando a conocer permanentemente, así que tenemos que continuar guardando el aislamiento social preventivo y obligatorio, tenemos que profundizar lo que es el lavado de manos frecuente con agua y jabón, tenemos que mantener las distancias sociales de las que habíamos hablado en numerosas oportunidades, y aquellos casos en los que hemos señalado de que toda persona que ingresa a la provincia debe contar con barbijo, y a su vez aquellas personas que estén en contacto con transportistas y cargas que ingresan a la provincia de Formosa deben contar con los equipos de protección personal, esto es barbijo, gafas de seguridad y guantes. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Martín, presentado para Radio Tropical. Ministro Aníbal Gómez, preguntarle respecto a la teleconferencia que tuvieron con el ministro Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación,
cuáles fueron los temas que estuvieron charlando en este contexto. Muchas gracias. Sí, buen día. En el día de ayer tuvimos una teleconferencia con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el licenciado Daniel Arroyo, y donde intervinieron también los ministros del área de las 24 provincias. Es una reunión habitual que se suele hacer presencial, pero debido a esta situación del COVID se hace de esta manera. Es para intercambiar información en cuanto a lo que está sucediendo en cada una de las provincias y ver las medidas que se están tomando específicamente con el tema del COVID en cada una de ellas. Pasó para la situación, para ver cómo está evolucionando las tarjetas alimentar en cada una de las provincias. En el caso particular de nuestra provincia, bien sabemos de que, ya lo informamos previamente, se están depositando a través de las cuentas del ANSES, y esto efectivamente comenzó el día miércoles y va a continuar hasta el día jueves a todos los beneficiarios, que son 32.000 familias en la provincia de Formosa, un equivalente económico a 164 millones que se están depositando a cada una de estas 32 familias en todo el territorio provincial. Estas familias no deben hacer ningún trámite, vuelvo a repetir, porque cada una de ellas ya son beneficiarias del ANSES a través de la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, la asignación universal por hijo con discapacidad. Por lo tanto, cada uno de ellos ya tiene una cuenta en el banco y tiene una tarjeta, y en forma directa y automática se le está depositando, y ellos pueden verificar los mismos con su tarjeta y hacer la utilización de los mismos para la compra de alimentos. En fin, este fue uno de los temas que se estuvieron analizando. En realidad muchísimos más, pero esto es lo más importante en cuanto al impacto alimentario de la población. Siguiente pregunta. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva. La pregunta es para el doctor Romero Bruno. Si bien aquí en Formosa no hay casos confirmados de COVID-19, si observan la situación en diferentes provincias como Buenos Aires en cuanto a los contagios masivos de profesionales de la salud, si aquí en Formosa ya están analizando algún tipo de medidas en cuanto al cuidado del personal. Muchas gracias. Sí, por supuesto, esta es una realidad mundial donde el 20, el 30% de personal de salud en España, Italia, y también está ocurriendo en Buenos Aires, acá en el Chaco mismo, donde es muy alto el porcentaje de médicos, enfermeros, técnicos que están padeciendo esta situación de enfermedad, y eso hace que no solo no puedan prestar el servicio, que ya hay que reemplazar a ese personal para que siga trabajando, sino que también se transforma en un vector transmisor. Así que fundamentalmente lo primero que se ha hecho y priorizar en todo este plan de contingencia son las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad que tienen que ver con la utilización de equipos de protección personal. Eso incluye desde los barbijos quirúrgicos hasta los más específicos en el caso de algunos procedimientos, el camisolín, las antiparras, guantes, el uso de alcohol en gel. Y esto es importante señalarlo, de dónde nos estamos proveyendo el sistema de salud de todos estos elementos esenciales para poder trabajar. Y esto lo estamos haciendo a través de una iniciativa que es el Fontex, que comenzó a producir ya con anticipación camisolines, barbijos, gorros, hasta las botas quirúrgicas, y también hay unos nuevos elementos que también se van a comenzar a distribuir, que son unos mamelucos hechos con un material especial, hidrorrepelente. Eso por un lado tenemos entonces el equipamiento necesario como para enfrentar esta primera etapa, si hubiera casos. Seguido a esto, la capacitación es fundamental, y acá también hay mucho cuidado en todo lo que es la colocación del equipo y sacarse el equipo, porque en cualquiera de esos elementos puede estar transmitiéndose o contagiándose la persona que está en contacto con un caso sospechoso. Así que comenzamos primero con los simulacros, después con los entrenamientos. Cada uno de estos casos sospechosos que estamos comentando, que
hasta ahora son negativos, hay una movilización de todo un equipo de trabajo, de enfermero, camillero, etcétera, en cualquiera de los establecimientos de salud de la provincia, donde han aparecido estos casos, que hace que constantemente se esté mejorando la forma de equiparse. Y después está la eliminación de estos residuos, que también está previsto, porque una vez que uno los usa, también esto tiene que tener una adecuada eliminación de residuos biopatogénicos. Entonces, tener el equipo, saber utilizarlo y eventualmente eliminarlo en el caso que sean confirmados, está todo previsto dentro de este plan de trabajo que está enfrentando la provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Jacqueline Cabañas para Radio Nacional. Mi pregunta es para el doctor Romero Bruno o para cualquiera que la quiera responder. Tiene que ver con los mecanismos que se están utilizando para también contener a la población en cuanto a salud emocional, en cuanto a salud psicológica. Y esta es para el ministro particularmente. Nos comentan que hay una situación que se está dando ahora mismo en el hipermercado, de la cadena de supermercados, donde llegó una cierta cantidad de policías y queremos saber de qué se trata este procedimiento. Nada más, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, tiene dos aspectos, la cuestión psicológica. Una que tiene que ver con esto que recién hablamos, que son los equipos de salud, ¿no? Incluidos todos, desde el administrativo, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, el técnico, todo el equipo de salud que está preparándose o preparado para poder enfrentar una lucha, digámoslo así. En este sentido, lógicamente, el ánimo tiene que estar muy alto, tiene que haber una buena actitud de servicio, y en esto es lo que se está trabajando dentro de los hospitales, con reuniones que se hacen con psicólogos, por un lado, tratando justamente de mejorar ese aspecto más que nada emocional. Y por otro lado está lo que nos pasa a nosotros como cualquier ser humano, ¿no? El estar en una situación totalmente que nadie lo hubiera imaginado hace quizás 2 meses atrás o 3 meses atrás. ¿Quién no hubiera imaginado estar viviendo de esta manera? Eso nos pasa a todos. Así que también, aparte de lo específico como equipo de salud, está lo individual. Que también en esto están un montón de cuestiones que también se tratan de conllevar, siempre pensando que lo que estamos haciendo como individuos de una sociedad, el esfuerzo que estamos haciendo y un poquito más los que están en salud, es para mejorar la salud de toda nuestra población, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Así que bueno, este esfuerzo es el que hay que aguantar, tener la energía de aguante. Por otro lado, estamos previendo, por ahí ayer preguntaban también, de ver cómo podemos dar una respuesta a los pacientes o a las personas que necesiten a través de un llamado telefónico o de una videoconferencia. Bueno, hay un equipo de psicólogos que estamos trabajando en ver cómo va a ser la llamada, qué número van a llamar, así que próximamente creo que también vamos a comenzar a implementar ese tipo de ayuda, que también ya lo tiene el 107. Al 107 también hay psicólogos que ya están atendiendo el teléfono, así que las 24 horas ya hay asistencia psicológica en ese mismo número para las personas que necesitan. Quisiera aportar un poquito más con respecto a este tema, porque esta situación de aislamiento social obligatorio que estamos atravesando todas las familias en el mundo entero prácticamente, pero particularmente estamos hablando de Formosa, la tenemos que ver también como una oportunidad para hacer cosas buenas y lograr que de esto salgan cosas buenas. Por empezar, tenemos que tener la alegría, el optimismo de saber que somos una de las pocas provincias, una de las 2 provincias que estamos libres hasta ahora de esta enfermedad, y que es por gracia de Dios, pero también es por el esfuerzo de cada uno de nosotros, de los formoseños, que cada cual poniendo un granito de arena hemos logrado este estatus sanitario. No es de casualidad, es por el aporte de cada una de las familias formoseñas. Entonces, decía yo que con respecto a este tema de la asistencia psicológica y lo que tiene que ver con la salud mental, es importante aprovechar estos momentos que las familias tienen mucho tiempo para compartir. Entonces, es momento propicio en donde los padres tengan más diálogo con los hijos, los abuelos tengan más diálogo con sus nietos, de manera tal de que
se aproveche para transferir conocimientos, para transferir cultura, para transferir buenas costumbres que nosotros tenemos bastante en nuestra sociedad y que esto no se enseña por internet, no se enseña por WhatsApp, no se enseña por televisión. La única manera de enseñarse es con el ejemplo y con la transmisión directa boca a boca dentro del seno familiar. Entonces, tener prácticas de este tipo de diálogo dentro de la familia es lo mejor que podemos hacer en este momento. Y también se pueden implementar actividades físicas intrafamiliares, porque la actividad física también aporta mucho, no solamente a la salud orgánica, sino también a la salud mental. Entonces, mantener en alto este tipo de actividades de optimismo va a aportar muchísimo a la salud mental, va a aportar muchísimo a la salud espiritual y también a la salud física. Bien, también quiero agregar algo a lo expuesto por mis compañeros de trabajo, que es de que desde el Ministerio de Gobierno, ya por las distintas redes sociales han circulado estas cuestiones, estamos realizando con un equipo de trabajo una serie de llamados telefónicos a distintas personas de la provincia a los fines de conocer cuál es el estado en el que estaban llevando adelante la cuarentena y realizar lo que se denomina una escucha activa. Estamos realizando aproximadamente más de 120, 130 llamadas diarias con un equipo de trabajo que nos permite ir viendo en distintos lugares de la provincia cómo se está viviendo, cuál es la situación que tiene y también cuáles son las situaciones que están a nuestro alcance solucionarlas. Y esto nos permite a nosotros contar con herramientas de escucha y brindarles una solución en esta situación de cuarentena. Y la verdad es que es muy interesante el grado de participación de los ciudadanos, porque las llamadas que realizamos las realizamos con un número a la vista, no estamos haciendo desde números privados. Y más de una vez, pasados los días, nos vuelven a llamar a ese número planteando algún tema interesante. Creo que es echar mano de una herramienta tecnológica que nos permita que en este momento, que nos exige la situación, el aislamiento social preventivo y obligatorio, significa que tenemos que estar más comunicados que nunca y brindar ámbitos de contención de este sentido. Y vamos a seguir trabajando. Hemos realizado en el día de ayer cursos online desde el Ministerio de Salud de la Nación respecto de la generación de redes de contención para este momento de coronavirus. Es decir, vamos a ir viendo juntos de qué manera ir perfeccionando todos los servicios que podamos brindar. Pero también quiero destacar el trabajo de muchas asociaciones, de muchas organizaciones no gubernamentales, de muchas organizaciones libres del pueblo, de muchas iglesias, de todas las denominaciones, que también han generado mecanismos de escucha activa para las personas. Entonces, aquellas personas que tienen una situación de soledad en este momento, traten de comunicarse con nosotros y vamos a brindar canales de comunicación. Es importante que en este momento nos escuchemos. Y también generamos distintos canales desde el Instituto de Prevenciones Sociales, de la Caja de Previsión, para atender todo lo que es esa situación de nuestros adultos mayores. Así que ayúdennos a los medios de comunicación para generar estos canales de comunicación en el que todos nos podamos brindar contención. En relación a esa pregunta, no se olviden de que en el día de antes de ayer a la noche se hicieron las denuncias penales por las situaciones expuestas por las inspectoras de la Subsecretaría de la Defensa del Consumidor y Usuario. En el día de ayer esas denuncias fueron ampliadas,
¿sí? Y existen algunas medidas ordenadas por parte de la justicia, así que esas medidas son las que están en ejecución en este momento. No hay nada extraño. Forma parte de lo que es el avance de un proceso que se viene desarrollando y que sin lugar a dudas deberá investigarse hasta lo más profundo, porque en estos tiempos de complejidad que estamos viviendo no podemos tolerar la violencia de género en este tipo de cuestiones. No podemos tolerar ningún tipo de violencia, ni violencia laboral, ni violencia verbal. Estamos en una situación muy delicada en cuanto a lo que hace el equilibrio de las relaciones humanas. E incluso me sorprendió algún titular por ahí en el que dicen de que yo en el día de ayer insulté a un empresario. Y la verdad es que es una mirada tan parcial, pero bueno, no importa. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Quisiéramos saber, doctor Gómez, si es que ya fueron habilitadas las personas con enfermos de TEA para dar el paseo y de cuántos son, si es que se ha otorgado ese permiso. Gracias. Sí, esta actividad hemos comenzado antes de ayer, continuamos en el día de ayer y ya es más de un centenar de familias que obtuvieron su certificado para poder circular y realizar las actividades que correspondan a cada una de estas familias. Estos certificados, vuelvo a reiterar, son emitidos por el gobierno provincial, en donde figuran los datos de la persona responsable y de la persona con alguna discapacidad o personas o niños que pertenecen al espectro TEA, para que puedan realizar este tipo de actividades que nosotros consideramos que son fundamentales para la salud mental de estos niños, de estas personas que estén atravesando esta situación. Y vuelvo a repetir que son patrones de conductas que tienen preestablecidos, que son rutinarias, que como es, por ejemplo, un paseo, visitar a un familiar o ir a una plaza un determinado día y un determinado horario, y que se vieron imposibilitadas de cumplir. Por eso la Dirección de Discapacidad, a cargo de la señora Liliana Saavedra, está en contacto con cada una de estas familias y asociaciones que los agrupan, en donde se remiten a ella las informaciones que se requieren o los requisitos que se requieren y se emiten los certificados que les permiten circular sin ningún tipo de inconveniente. Quisiera aprovechar también la oportunidad para comentar que hubo muchísimos llamados con respecto a las cajas alimentarias que estamos distribuyendo en todo el territorio provincial, que se siguen realizando las mismas con total normalidad para las comunidades aborígenes. Vamos a continuar la semana que viene y fundamentalmente con las cajas que tienen alimentos para los pacientes con enfermedad celíaca. Preguntan cómo hacer para acceder a las mismas. La enfermedad celíaca, vuelvo a repetir, es una situación en la cual una persona tiene una intolerancia al gluten, que es una sustancia que se encuentra fundamentalmente en la harina de trigo, en la cebada, en el centeno y en la avena. Son 4, por eso algunos alimentos dicen sin TAC, que justamente significa eso, y que al ingerir algunos de estos alimentos le producen un dolor abdominal muy fuerte, una distensión abdominal, diarrea, flatulencia y realmente un malestar muy importante que los lleva a prácticamente no poder ingerir una gran cantidad de alimentos, ya que estas harinas están presentes en la mayoría de los alimentos preelaborados. El gobierno de la provincia de Formosa tiene justamente un programa para atender a las personas que sufran de esta enfermedad, porque resulta que los alimentos que suelen estar en góndolas separadas en los supermercados tienen un valor más alto que el resto de los alimentos, y hay personas con cierta dificultad económica o vulnerabilidad económica o social que le dificulta mucho esta situación.
Por eso, algunas de las personas que tengan algunos de estos síntomas o signos que les he comentado recién, lo que tienen que hacer es concurrir al centro de salud, a los hospitales, a los médicos, para lograr obtener, ¿no es cierto?, la certificación o el diagnóstico de esta enfermedad, de enfermedad celíaca, que se hace a través de análisis de sangre y se certifica con una biopsia, y con eso concurrir al Ministerio de la Comunidad, que nosotros los integramos a nuestros padrones y pueden recibir estas cajas alimentarias que tienen justamente productos libres de TAC que les permite sortear esta situación. Siguiente pregunta, por favor. Blasich Ángel, Diario Norte, Formosa. Justo el ministro decía que los medios debemos ayudar en este momento, ¿no? Y son dos preguntas de dos lectores. Uno para el doctor Bruno. La pregunta es si los sanatorios privados están en condiciones o pueden hacer el hisopado o el análisis. Y la segunda pregunta, ministro, es para aquellos trabajadores, los pancheros que trabajan a la noche, si cuándo ellos podrían volver a trabajar en sus esquinas con sus panchos, ya que subsisten, digamos, con ese trabajo digno. Gracias. Sí, con respecto al método diagnóstico que tiene esta enfermedad, es a través del hisopado nasofaríngeo, son dos hisopos que se colocan en la nariz, va a un recipiente, otro en la boca, eso lo hacen habitualmente los bioquímicos y ahí resalto el trabajo importante que hacen para el diagnóstico. Una vez que está tomada la muestra, esa se embala en un triple envase, que es la seguridad que tiene que tener esta muestra, y es derivada al Hospital de Alta Complejidad, al Laboratorio de Biología Molecular, donde se hace el resultado validado por el ANMAT. Entonces, esto lo pueden hacer en los establecimientos privados también. Respecto de las actividades que van a ir contando con excepciones a el aislamiento social preventivo y obligatorio, insistimos una vez más. La provincia de Formosa tiene la firme convicción de que en esta situación de emergencia nacional, quien fija las políticas públicas sanitarias es el Estado Nacional. La provincia ejecuta esas políticas públicas en el territorio de la provincia, adecuándolos a las realidades provinciales. Cuando nosotros no hacemos futurología, nosotros somos responsables en nuestra información. Vamos a brindar siempre la información que sea validada científicamente y que sea oficial. Por lo tanto, no tenemos una respuesta, porque dar una respuesta en ese sentido es emitir una opinión. Y nosotros acá no emitimos opiniones, sino que informamos hechos concretos y acciones concretas que lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa en esta pandemia. Y en ese sentido es importante recalcar un aspecto que parece que algunas veces nos olvidamos. Quienes estamos acá sentados, brindando todos los días este informe del Consejo de Acción Integral de la Emergencia COVID-19, somos los voceros de un trabajo de equipo, presidido por el gobernador de la provincia, el doctor Gilles Infran, y coordinado por el jefe de gabinete de ministros. Y ahí participamos todos los ministros, cada uno con el área de responsabilidad que tiene. Y participan también quienes nos acompañan en la toma de decisiones. Esto no es un trabajo individual, porque la salud pública de los formoseños requiere una atención integral. Y esa respuesta es la que brinda el gobierno de la provincia de Formosa a través de las decisiones científicamente fundadas que está tomando el Consejo de Acción Integral por la emergencia COVID-19.
Si no existen más preguntas, les agradezco a todos haber venido, que tengan todos buenos días y que Dios y la Virgen nos bendiga a todos.